Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy sábado 14 de enero. Hoy celebramos la feria litúrgica de Santa Macrina la Mayor. Yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy sábado 14 de enero. Hoy celebramos una feria muy bonita, Santa Macrina la Mayor, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a leer un poco lo que dice esta revista litúrgica de esta santa. Dice que nació en Asia Menor en el año 260 y fue instruida por San Gregorio Taumaturgo. Vivió la persecución de Diocleciano. Su familia fue una escuela total de santidad, puesto que fue madre de San Basilio el Mayor y suegra de Santa Emilia, abuela de los santos Basilio Magno y Gregorio de Niza, Pedro de Sebaste y de Macrina la Joven. Su nieto, San Basilio, decía: ella moldea nuestras almas en una piedad profunda sobre la sana doctrina. Murió en el año 340. Que por intercesión de Santa Macrina la Mayor, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, la liturgia de la Iglesia nos ha permitido a nosotros escuchar una parte del Evangelio según San Marcos, que es la continuación del que escuchamos el día de ayer, el del paralítico. Hoy hemos escuchado Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Y en esta parte del Evangelio, esta perícopa la podemos dividir en dos partes. Primero, la vocación de Leví, de Mateo, y segundo, la comida de Jesús con los pecadores y su máxima: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a ver la primera parte, los versículos 13 y 14. Y nos dice a nosotros, vean, salió de nuevo por la orilla del mar. ¿Dónde estaba el Señor? Recordemos, Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró de nuevo en Cafarnaúm. ¿Dónde estaba el Señor? En Cafarnaúm. Cafarnaúm, se lo decía ayer, es una ciudad que queda a orillas del mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar, así se llama todo afluente de agua que es bastante extensa. El mar de Galilea es un lago, el lago de Tiberíades. Entonces salió de nuevo por la orilla del mar, o el lago de Tiberíades,
toda la gente acudía a él, la gente iba detrás de Jesús y él les enseñaba, porque lo que hacía Jesús era eso, enseñar, sanar y liberar. Ese es el secreto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando una persona se encarga de cumplir este itinerario de Jesús, pues va a pasar lo mismo, las multitudes van detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Él les enseñaba. Dice el versículo 14, vea qué bonito. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo. Leví es Mateo, el apóstol. San Mateo, pues el evangelista. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos. Es decir, San Mateo o Leví era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Recordemos que en la época de Jesús, el imperio opresor de turno, digo de turno porque habían pasado muchos ya en la historia del pueblo de Israel, el imperio opresor de turno era el imperio romano. Recordemos que en el año 67 a.C., Pompeyo hace su entrada a la Palestina o a la tierra prometida o a Canaán, como lo queramos llamar, hoy en día el Estado de Israel, y entonces lo que hace es volverse un opresor frente a este pueblo. Y entonces cuando un imperio llegaba a alguna tierra desconocida para ellos, entonces contrataban gente que vivía ahí en la misma tierra, que conocían la moneda, para que cobraran los impuestos al imperio. Entonces, aunque eran hermanos de la misma tierra, pero eran mal vistos porque trabajaban con los enemigos, y algunos de ellos se habían convertido en ladrones, porque cobraban más de lo que tendrían que cobrar, y para quedarse con una parte. Recordemos a Zaqueo en Lucas 19, ¿no? Señor, si algo he robado, lo devolveré 3 veces más, ¿no? Cuando llega la conversión a este hombre. En eso estaba el evangelista, en eso estaba Leví, en el despacho de impuestos, ¿no? Jesús lo ve. Entonces Jesús ve a una persona, para los demás era un publicano. Jesús ve a una persona, para los demás era un pecador público. Jesús ve a una persona, para los demás era un traidor. Sin embargo, el Señor le da una vocación, ¿no? El Señor le hace un llamado, le dice, sígueme. Una mirada y una palabra. Vea qué bonito. Una mirada y una palabra bastó para que este hombre inmediatamente se levantara y siguiera a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Volverse discípulo. Un pecador público, un ladrón frente a otros, una persona que había tal vez de una u otra manera defraudado al pueblo por trabajar con los enemigos. Sigue inmediatamente al Señor. Entonces, ya lo va a decir San Mateo en el capítulo 9, versículo 10 en adelante. Él va a llamar a todos sus amigos, a todos los que trabajaban con él. Por esa razón sigue la segunda parte de esta perícopa, que va del versículo 15 hasta el 17, donde el Señor come con los pecadores. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, ¿no? Se fue a la casa de Leví a compartir los alimentos, los sagrados alimentos. Entonces muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, muchos, pues eran muchos los que le seguían, muchos seguían a nuestro Señor. ¿Qué significa sentarse a la mesa? Sentarse a la mesa es hacerse uno más de ellos. Por eso el Señor Jesucristo nos invita a nosotros a la mesa. El banquete lo encontramos en la mesa en el altar de la Eucaristía, ¿no? Donde el Señor está en nosotros, nosotros estamos en el Señor. De igual manera, sentarse a la mesa es hacerse uno más, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando el Señor no tiene en cuenta las regulaciones del pueblo de Israel para estas cuestiones, recordemos que 2 días atrás el Señor había tocado a un paralítico, lo había sanado y no se podían tocar los paralíticos. Recordemos que el Señor había perdonado a un paralítico sus pecados y según eso un hombre no podía perdonar pecados. Sin embargo, aquí el Señor se sienta hoy a la mesa con los publicanos y con los pecadores, que era una cosa ilógica para los enemigos de Jesús. Sin embargo, la lógica del Señor es otra y Él se lo va a decir de frente y sin ningún tapujo. Entonces los escribas, dice, al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores? ¿Ve? Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médico los que están
fuertes, es decir, los enfermos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los enfermos. Los que están mal, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces vea que cuando nosotros estamos enfermos, tenemos que ir a Jesús, que Él nos llama. A veces estamos enfermos del cuerpo, de la mente, del alma, y necesitamos ir a Jesús. Gente que dice, no, es que yo no sigo a Jesús, sino cuando abandono el pecado, entonces sigo a Jesús. ¿Sí? Y la lógica de Jesús no es esa. Jesucristo no dice yo vengo a llamar a fuertes y a sanos, yo vengo a llamar a enfermos. Porque los que necesitan del médico no es el que está fuerte, el que está sano. El que necesita del médico es el que está enfermo, el que está débil. Y entonces la gente que dice, no, es que yo busco de Dios cuando me sienta bien o cuando deje el pecado, yo creo que eso no se debe pensar así. Tenemos que ir a Dios. Recordemos un texto que me encanta, Segunda de Crónicas en el capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y deja su mal camino. Vea, primero hay que buscar al Señor para dejar el mal camino. Porque Dios nos llama santos, pero sí santifica a los que llama. Dios nos llama justos, pero sí justifica a los que llama. Dios nos llama sanos, pero sí sana a los que llama. Y así con todos mis hermanos y mis hermanas. Entonces, busquemos del Señor. Hoy tenemos que dar una respuesta inmediata, como lo hizo Leví, como lo hizo Mateo. Sígueme. Tenemos que seguir a Jesús. Y en este devenir histórico, en este caminar con Cristo Jesús, pedirle al Señor que Él rompa cadenas, que Él derribe muros, que Él sane enfermedades, que Él libere a los oprimidos y que Él instaure su reino en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Pidámosle a la Virgen María, a la Madre del Señor, que ella ruegue y que interceda por nosotros, para que nosotros también podamos darle una respuesta pronta a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 14 de enero. Recordemos que celebramos la feria de Santa Macrina la Mayor. Le pedimos al Señor que nosotros hoy podamos escuchar su voz y podamos seguirlo, amarlo, servirle y darlo a conocer a todo aquel que lo necesite. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme les recuerdo, el próximo 21 y 22 de enero tenemos un congreso por los enfermos en la Granja La Inmaculada, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a estar con el hermano Narciso Ramírez, predicando la palabra del Señor y orando por todos y cada uno de ustedes. Así que los invitamos muy cordialmente a la Granja La Inmaculada. Segundo, recuerden que en México tenemos un retiro, en Jalisco, en Cajititlán, fraccionamiento Tres Reyes, 11 y 12 de febrero. Vamos a estar allí con el hermano José Luis, el de Cristo y tu Católico o Gracia Plena, predicando la palabra del Señor desde la mañana hasta la noche. Así que también los esperamos. Y tercero, recuerden unirse a nuestra evangelización digital
con una donación de $1 para la evangelización. Mis hermanos, necesitamos construir la casa sacerdotal Teotocos. Es una casa que va a quedar en la Granja La Inmaculada y ya pronto iniciaremos con la construcción, pero necesitamos que ustedes nos apoyen para esta grande obra. Ahí en pantalla les dejo las cuentas bancarias, los medios digitales, entre otros PayPal, para que ustedes puedan unirse con esta donación y construir esta casa sacerdotal Teotocos. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Y no siendo más, imparto sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.